El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa hora. Meditaba en esto, en que toda la vida se basa en decisiones que bien sabemos si van a ser buenas o van a ser malas. Pero al tomar una mala decisión también sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Las consecuencias de tomar una mala decisión suelen ser devastadoras. Y lamentablemente muchas personas toman las malas decisiones aún sabiendo cuáles van a ser sus resultados. Y meditaba en esto y dije, lo tengo que predicar. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos tomando malas decisiones todos los días y esperamos tener buenos resultados. Y se los voy a explicar en lo natural para que podamos entender. Por ejemplo, si tú quieres bajar de peso, pero te la pasas comiendo cosas que tú sabes que te van a engordar, ¿cuáles van a ser tus consecuencias? Vas a engordar, es obvio. Si quieres tener una buena salud y si tú no estás haciendo nada por tener una buena salud, ¿la vas a mejorar? Claro que no. Bueno, también si quieres que el Señor te levante, quieres tener un ministerio, pero ni siquiera buscas de Dios, pues tú sabes las consecuencias. Dios premia a los que le buscan. Y así sucesivamente. Yo no sé qué es lo que tú quieres, pero lo que yo quiero decirte es que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, que el ocioso, una persona floja, en pocas palabras, todo lo desea, pero nada lo alcanza, nada obtiene. ¿Por qué? Porque solamente le pasan pensamientos que yo quiero ser, yo quiero tener, yo esto y el otro, pero no se activa, no se mueve, por lo tanto, no va a tener ningún tipo de resultado. Mas, sin embargo, una persona que se levanta, que comienza a avanzar, que comienza a caminar y se fija una meta, esa persona en algún momento de la vida lo va a lograr. Pero el asunto es, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es la decisión que necesitas tomar? ¿Qué decisión estás haciendo hoy para llegar a la meta que quieres llegar? Porque muchas veces decimos, por ejemplo, las resoluciones de año nuevo, este año es mi año, este año voy a bajar de peso, este año el otro, me voy a cambiar de casa, voy a comprar un carro, lo que sea que te hayas sobrepuesto en este principio de año, que quieres llegar a hacer algo. Lamentablemente hay personas que ni siquiera metas tienen en la vida, que viven su vida por vivirla, no tienen sueños, no tienen futuro, no tienen nada. Pero eso estoy hablándolo en lo natural, en nuestro diario vivir. Pero ahora vamos a la consecuencia de no tomar esa decisión de serle fiel a Dios, de servirle a Dios. Y ya muchos de nosotros bien lo sabemos que nosotros tenemos que tomar una decisión ahora para que en el futuro podamos tener vida eterna. O también tomar una decisión ahora para que en el futuro no alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque una cosa es saberlo hacer. Por ejemplo, todas las personas saben qué es lo que tienen que hacer para bajar de peso. Cualquiera te da un tip, es más, hasta los más gorditos te pueden decir cómo bajar de peso, porque saben cómo se tiene que hacer, saben que tienen que estar a dieta, saben que tienen que hacer ejercicio, tomar mucha agua, lo saben, pero ¿lo hacen? No lo hacen. Entonces, esto es algo que también se aplica en la vida del cristianismo, de los cristianos, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Todo el mundo. Por eso dice la palabra que aún hasta Satanás se sabe la palabra, que se la sabe, pero no significa que se va a salvar. Y eso es algo que nosotros tenemos que comprender. Y hoy estaba meditando en esto y dije, no, esto no solamente me tiene que beneficiar a mí, sino que tiene que beneficiar al pueblo de Dios. Y muchísimas veces, la gran mayoría, cuando yo siento que un pensamiento, que una palabra que estoy meditando de Dios me está haciendo de beneficio, trato de grabarla porque quiero que más personas sean edificadas a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra del Señor nos invita a meditar en ella de día y de noche. Y cuando la medito y siento que eso está trayendo algo en mi vida, motivación, ganas de hacerlo,
trato de compartirlo para que tú también te animes y que sigas adelante y que entendamos esto. Por ejemplo, una persona que es lo más común, que quiere bajar de peso o que quiere mejorar su salud, si no empieza hoy a hacer dieta, a hacer ejercicio, a tomar agua, a tomar vitaminas, a lo que sea que el doctor te haya dicho o lo que sea que tú sabes que es bueno, si no lo haces hoy, ¿por qué tú vas a estar esperando resultados para mañana? Al igual nuestra salvación eterna. ¿Por qué tú piensas que te vas a ir al cielo si tú ni siquiera estás pagando el precio, ni siquiera estás buscando de Dios como debe de ser? Porque tú bien sabes lo que tienes que hacer. El otro día predicaba en una iglesia y les decía, solamente son 3 cosas que si lo haces todos los días, pero de verdad, no solamente de 5 minutos o ya nomás agarré la Biblia y ya lo hice. ¿Qué es la vida del cristiano? ¿Cuál es el alimento del cristiano? ¿Qué es la lectura de la Biblia? ¿Qué es el ayuno y la oración? Si tú no tienes esas 3 cosas todos los días de tu vida, tú eres un cristiano raquítico que en cualquier momento te va a dar anemia y te vas a morir, espiritualmente hablando. Entonces, todo lo que estamos haciendo hoy va a repercutir en nuestro mañana, en nuestro futuro, así como nuestra vida secular se mueve, así es lo espiritual. Muchas veces alimentamos a nuestro hombre carnal con comida, con buen alimento, pero nuestro espíritu tiene hambre, tiene necesidad y no lo alimentamos. Y entonces, en esta batalla, en esta guerra, va a ganar a quien tú alimentes más. ¿Alimentas a tu carne o alimentas al espíritu? ¿Cuál es el que tú tienes más fortalecido? ¿Al cual tú le estás dando el alimento más sólido todos los días? ¿A cuál tú crees que lo tienes más vitaminado? Porque la palabra de Dios es la que es medicina a nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Si nosotros estamos sembrados en las corrientes de agua, nuestros frutos se estarán mirando todos los días. Dice que ni aún la hoja se va a caer y que el árbol va a estar dando fruto en su tiempo, todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que se puede mirar la consecuencia de nuestra decisión de hace una semana, de hace 15 días, de hace un mes, de toda la vida. Todos pueden mirar qué tipo de vida nosotros decidimos vivir. ¿Cómo estás en este momento actual viviendo tu vida? Es las consecuencias de tus decisiones del pasado. Amén. Y ahora sí, vamos a entrar a la palabra, porque eso solamente era la introducción para que pudiéramos más o menos entender de qué se va a tratar, porque vamos a hablar Biblia. Amén. Así que gloria al Santo de Israel. En Proverbios 5:22 dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenidos serán cuerdas de su pecado. ¿Y qué puedes decir? Bueno, ¿y esto qué cosa es? Miren lo que dice. Que todo pecado trae consecuencia y lo peor es que sabemos y somos cegados por el mismo Satanás y caemos en su red. ¿Sabes cómo es que caes en la red de Satanás? Al ocultar tu pecado y que comienzas a pensar que mientras nadie lo sabe, todo está bien. Dios sí lo sabe. Entonces todo pecado trae consecuencia. Nos volvemos presos del enemigo. ¿Cuándo? Cuando nos esclavizamos al pecado oculto. Y Dios lo que quiere es que nos arrepintamos. Aleluya. Porque Él no quiere que tú y yo paguemos una consecuencia de condenación eterna. Y es por eso que en este día nos está hablando. Lo que tú estás haciendo hoy va a tener consecuencias en el mañana. ¿Por qué sigues haciendo lo que estás haciendo? ¿O por qué no estás haciendo lo que deberías de estar haciendo? El pecado tiene consecuencias. La primera es que nos aleja de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron de Dios. Esto muestra que después de pecar, las personas se alejan de Dios. No es Dios que se aleja de la persona, las personas se alejan de Dios.
En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué somos destituidos de la gloria de Dios? Por el pecado. Y el pecado fue una consecuencia de una mala decisión tuya y mía. Si seguimos adelante, podemos mirar que la consecuencia también te destruye. El pecado afecta a las personas mucho más de lo que estas personas pueden creer. El pecado trajo miedo, trajo vergüenza a Adán y a Eva. Ellos tenían miedo, tenían temor de que Dios los mirara y se escondieron. Muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta que por eso ya no te dan ganas de orar. Por eso ya no te dan ganas de ayunar. Por eso ya no te dan ganas de leer la Biblia. Porque bien sabes que tus oraciones no son escuchadas, que oras en vano. Porque tu oración bien sabes que tiene estorbo. Y cuando no lo aceptas y sigues viviendo tu vida a tu manera y sigues supuestamente orando, pero en realidad no lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque el Señor es 3 veces santo. Y lo que les buscan al Señor tienen que buscarles en espíritu y en verdad. Pero si no andas en el espíritu obedeciendo al Señor, pues no andas en la verdad. Por lo tanto, no podemos acercarnos confiadamente delante de Él para hallar oportuno socorro a nuestras necesidades. En Génesis 3:10 dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y es así. Cuando nosotros necesitamos orar, nos recordamos qué es lo que estamos haciendo mal. Y ya quizás sí ores, quizás sí hables con Dios, pero tú bien sabes que lo que estás viviendo está mal. Entonces empieza el distanciamiento con el Señor. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de lo que estás viviendo, de lo que estás haciendo con tu vida todos los días. La consecuencia arruina tu relación con los demás. Adán culpó a Eva, ella culpó a la serpiente. El pecado arruina las relaciones con los demás. Por ejemplo, las familias sufren por la infidelidad de uno de los cónyuges. Un grupo se divide por un chisme, por una mentira. El crimen de alguien afecta a una comunidad entera. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el pecado arruina la relación con los demás y muchas veces no nos estamos dando cuenta y eso es consecuencia de lo que tú fuiste o de lo que tú hiciste. Entonces, lo que tú estás haciendo hoy, eso repercutirá en tu futuro. Mira bien cómo estás viviendo, mira bien cómo estás actuando, mira bien a dónde quieres llegar y ponte a hacer algo para poder alcanzar esa meta. Porque si no vamos a estar, como dice la palabra, deseando todo, pero sin alcanzar nada, porque no queremos hacer nada por alcanzarlo. En Génesis 3:12 y 13 dice, y el hombre respondió a la mujer que me diste, el hombre que respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ahí andaban con las excusas. Ay, no, es que fulanito. Ay, no, es que esto, es que no. Aquí la cosa es personal, tú con Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? Todo tiene consecuencias, todo, tanto en lo físico como en lo espiritual. No me digas que eres una mujer de Dios, un hombre de Dios, que no lee la Biblia, que no ora, que no ayuna, que no tiene comunión con el Padre. Y que digas, yo me voy con Cristo, deberás te voy a ir con Cristo, si no te estás santificando, si no estás buscando del Señor. Usualmente cuando se comete un pecado se procura esconderlo y mantenerlo en reserva. Sin embargo, se ha comprobado que guardando los secretos, eso es muy dañino para la salud y paz mental. Los pecados generan sentimientos negativos y destructivos para la persona, las cuales pueden llegar a ser difíciles de reparar. Por ejemplo, muchas veces cuando tienes un tipo de discusión, un desacuerdo con alguien o un pleito con alguien que debería eso ni mencionarse en medio del pueblo de Dios y tú guardas resentimiento o amargura en tu corazón, ¿sabes qué? Ese veneno te lo estás tomando tú,
estás esperando que le afecte al otro, pero en realidad te está matando a ti. Así que decide perdonar, no porque se lo merezcan, sino porque tú mereces tener paz interior. Es necesario que nosotros entiendamos. Y ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Tenemos que confesar nuestro pecado para alcanzar la misericordia del Señor. Aleluya. En el libro de Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es palabra de Dios. El pecado tiene una solución y la solución es Jesús. En el libro de Primera de Timoteo 2:5 dice, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por lo tanto, si uno quiere ser perdonado de sus pecados, debe acudir a Él y confesarle a Él todas sus faltas. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede perdonarnos. Porque el único mediador entre Dios y los hombres no es un cura, no es un sacerdote, es Jesucristo hombre, lo dice la palabra del Señor. Que el que confiesa su pecado prosperará, pero el que lo esconde, ¿qué es? Esclavo de su pecado. Por lo tanto, ese pecado traerá consecuencias. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Que esta persona no va a prosperar ni en su físico aquí en la tierra, en lo natural, ni en lo espiritual. Porque aunque aquí alguien pueda decir que te da una posición en la iglesia, mientras tú estás encubriendo tu pecado, tú bien sabes que no vas a entrar ni al cielo. Entonces aquí lo que hagas no iba a importar. Quizás pueda servir de puentes para otros, pero tú no vas a entrar al cielo y tú bien lo sabes. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tenemos que el que mire que está firme, mire que no caiga y no vaya a ser que siendo heraldos, o sea, no vaya a ser que tú y yo anunciando el evangelio acabemos descalificados y por un pecado oculto podemos terminar descalificados porque hay un estorbo en la relación con Dios que tenemos todos los días si tenemos pecados ocultos. Por eso tenemos que declararlos al Señor, arrepentirnos y seguir adelante agarrados de su mano. En el libro de Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo? Dios. ¿Para qué? Para perdonarnos. ¿A quién le tenemos que confesar el pecado? Dice aquí que tenemos que confesarnos los pecados unos a los otros, no a toda la iglesia, como muchos dicen, no, es que vamos a decirle a la iglesia lo que está haciendo fulanito, fulanita, no. A quien le tiene que confesar el pecado es a una persona, por ejemplo, que digas, ¿sabes qué? Usted me caía mal, o ¿sabe qué? Yo tengo odio contra usted, o ¿sabe qué? Usted me hizo esto, o usted esto. Cualquier cosa que tú sientas en tu corazón que te está ahí molestando, lo tienes que confesar para que eso salga y no haya en tu corazón raíces de amargura, falta de perdón y puedas tener libertad delante del Señor. ¿Para qué? Para poder levantar tus manos limpias, sin iras y sin contiendas delante de Él. Dios es amor y Él quiere restaurar todas las consecuencias que trae el pecado. Para Él no hay nada imposible, sin embargo, no obliga a nadie a aceptar su amor. Dios te dice ahora, vamos a Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién? Dios te está hablando a ti. Dios me está hablando a mí. Muchas veces nuestra puerta se la cerramos a Dios. Pensamos, bueno, es que yo soy así, es que esto, es que el otro no. El Señor, ¿sabes que cuando el Señor habla aquí en el libro de Apocalipsis, no es un versículo para evangelización? Como muchas personas toman estos versículos para evangelizar y no son para evangelizar, son para el pueblo de Dios. Si ustedes van al libro de Apocalipsis 3 y comienzan a leer desde el principio, se van a estar dando cuenta que son cartas para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios le ha cerrado la puerta a Dios. Y piensan que porque tienen, no es que yo ya sé la Biblia, es que esto y que el otro, pero ya no tienen una relación con el Señor. Ya no están comiendo en la mesa con el Señor.
Ya no tienen esa relación que antes tenían personal con el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado ha apartado al pueblo de Dios. Y es fácil ponerlo por ejemplo, en un matrimonio, cuando el esposo o la esposa falla y hay un tipo de infidelidad, hay un tipo de algo, tú supuestamente, si nadie lo sabe, todo está bien, pero en realidad tú bien sabes que estás mal, que fallaste, que hiciste algo. O si la persona a quien tú amas se dio cuenta de lo que tú hiciste, la relación nunca va a ser la misma. Pero con Dios es diferente. Él dice, ven y no peques más. Él te da una oportunidad, te da el beneficio de la duda. Dice que Él perdona nuestros pecados, los lanza en medio de la mar y ahí los deja. Pero muchas veces también no hay crecimiento en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos ponemos ese traje de buzo y vamos al fondo del mar y recordamos nuestro pecado. Cuando ya Dios nos lo perdonó, cuando ya Dios nos libró de eso, cuando tú ya no estás viviendo de esa manera. Nosotros necesitamos aceptar el perdón de Dios para poder seguir adelante. Hoy es el día que dejes de ocultar tu pecado. Suelta todo lo que te aparta de Dios. Vuélvete a Jesús. Es el único camino a la salvación eterna. Oye la voz de Dios y no endurezcas tu corazón. El Señor nos está hablando. Dejemos de ocultar lo que para Dios no está oculto. Declarémosle a Él nuestro pecado, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero cuando lo hagamos, no estemos pensando, bueno, ahorita me arrepiento y al ratito vuelvo a pecar en lo mismo, porque entonces estás tomando la libertad en libertinaje. Pero Dios nos dio libre albedrío para decidir si nos queremos ir con Él o si no nos queremos ir con Él. Y lamentablemente muchas personas dicen que se quieren ir con Dios y andan viviendo su vida a su manera. Y recuerda esto, que si no estás viviendo la voluntad de Dios, estás viviendo en tu voluntad, por lo tanto estás alejado de la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te está diciendo, te quiero guiar a toda verdad y a toda justicia, y tú estás viviendo en tu propia justicia, significa que no estás viviendo conforme a lo que Dios quiere que tú vivas. En el libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dejemos en Cristo todo aquello que nosotros tenemos oculto, nuestras faltas. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. Él es nuestro abogado por excelencia. Ven a Él de corazón y Él te perdonará. Recuerda que todo en la vida, todo tiene consecuencias. Tomar una mala decisión suele tener consecuencias devastadoras. Y nosotros como cristianos, las consecuencias son eternas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos hacer lo bueno. El asunto es que muchos se saben ese versículo. El que no sabe hacerlo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo bueno o estás pecando? Recuerda que todo tiene consecuencias. Si tú alimentas tu carne, ¿qué es lo que quiere? Quiere diversión, quiere reposo, quiere estar en el internet, quiere estar en la computadora, quiere estar mirando películas. ¿Qué es lo que quiere tu carne? Pero ¿qué es lo que necesita tu espíritu? Recuerda que es una batalla todos los días, que tú tienes que decidir a quién vas a alimentar más, si a tu carne o a tu hombre interior. Porque en esta batalla va a ganar el que tengas más alimentado. La pregunta es, ¿a quién has alimentado más últimamente? ¿Por qué crees que ya no te dan ganas de orar? ¿Por qué crees que ya no te dan ganas de ayunar? ¿Por qué crees que no te dan ganas de leer la Biblia? ¿Por qué crees que ya no te dan ganas de congregarte? ¿Por qué? ¿A quién estás alimentando más? La consecuencia es evidente del cuál fue tu decisión en el pasado. Cambia tu decisión hoy y comienza a caminar agarrado de la mano de Dios. Porque así como les dije, por el ejemplo que les dije al principio, que si tú quieres bajar de peso, le pides opinión a quien sea, aún hasta un gordito sabe cómo bajar de peso, pero ¿lo pone por práctica? No. Entonces,
Así somos nosotros como cristianos. Estamos sabiendo qué es lo que Dios desea de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros, pero lo estamos haciendo. ¿No, verdad? Que Dios nos ayude, porque recuerden que aún Satanás se sabe la Biblia y se va a ir al infierno en la eternidad. ¿Por qué? Porque hizo lo que quiso. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Que Dios tenga misericordia del Señor y recuerden que las consecuencias de lo que estás haciendo hoy, de la decisión que estás tomando hoy, va a venir y van a ser devastadoras. Tomemos pues la decisión de buscar al Señor sin excusas, porque las excusas no valen delante de Dios, sino vamos a la palabra. ¿Qué miramos? ¿Qué excusa le dio Adán a Dios? Oh, es que la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Por su excusa, ¿el Señor no lo sacó del huerto del Edén? No, Dios no acepta excusas. Tú lo hiciste, tú la vas a pagar, porque Dios es justo y Él le va a dar a cada quien según lo que se merece. Por eso dice, retén lo que tienes, que nadie te robe tu corona. Retén lo que tienes, porque el galardón del Señor viene para dar a cada uno según su obra. ¿Cuál es tu obra de hoy? ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy? Es tu responsabilidad, tu salvación. Porque muchas veces dicen, ay no, es que mire, usted predica bien duro, bien difícil. Y por eso muchas veces ya nunca me vuelven a invitar a la iglesia, a cualquier iglesia donde haya ido a predicar. ¿Sabes por qué? Y yo sé que me invitan porque quieren sanidad, porque quieren liberación, porque quieren profecía. Pero no quieren escuchar lo que Dios me da en palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es dura. Pero hermanos, la palabra es la que nos va a hacer libre. La palabra es la que nos abre el entendimiento y es por la palabra que nuestra fe crece. Es por la palabra que vamos a ser salvos. Sin palabra de Dios, si solamente les grito, les doy emoción, ustedes se dan cuenta que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús sanaba a alguien, les decía, tu fe te ha salvado, no tu fe te ha sanado. Aunque la persona era sanada al instante, es lo que le decía, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque para poder obtener un milagro, tenían que tener fe en Dios. Entonces, yo te digo algo, ¿tú tienes fe en Dios o te estás engañando? ¿Tienes fe en Dios? Mira cómo estás viviendo. Mira cómo le estás buscando. Mira si estás ignorando al Espíritu Santo cuando te está hablando, que te pongas a orar, que te pongas a ayunar, que te pongas a leer la Biblia. Miremos bien y no permitamos que tengamos unas consecuencias devastadoras cuando hoy tenemos la oportunidad de cambiar la recompensa en el futuro. ¿Preferimos vida eterna o preferimos condenación eterna? Eso está en nuestras manos. El Señor me les bendiga, el Señor me les guarde y sigamos adelante. Agarrados de las manos de Dios, amén, ya que apartados de Él, nada podemos hacer.